Javier Torres, un titán financiero, vivía en el silencio controlado de su mansión, El Arca, una fortaleza brutalista en un acantilado. Su vida se regía por una domótica avanzada que amplificaba su control. Su hijo, Daniel, de 18 meses, era la única fuente de ruido, pero su cuidado estaba delegado a la tecnología. La traicionera piscina infinita, sin barrera física, dependía únicamente de sensores de alta tecnología. Dale like, suscríbete y comparte. Clara existía en los márgenes de ese universo. Era una mujer de 30 y tantos años, obligada a trabajar 14 horas diarias para sostener a su familia con su salario. Para Javier, ella era solo la señorita del trapo, una empleada tan eficiente que rozaba la invisibilidad, el corazón silencioso y dedicado a la limpieza de la mansión. Clara apenas tenía contacto con Daniel, pero cada vez que lo veía, su rostro se iluminaba con una ternura que contrastaba con la frialdad de su entorno. Ella había criado a sus hermanos menores. Conocía el lenguaje secreto de los niños. Esa mañana, el caos se disfrazó de orden. Javier estaba encerrado en su estudio, inmerso en una videollamada crítica. Era una negociación que definía el futuro de su empresa y que exigía su atención completa. La puerta de su estudio estaba triplemente sellada contra cualquier interrupción. La niñera principal, exhausta por las guardias nocturnas, había llevado a Daniel a jugar a la terraza adyacente al salón, lejos del borde, confiando en el sistema de seguridad que, supuestamente, era infalible. Un error en la última actualización del software de la casa había provocado un desfase de 10 segundos en la respuesta de los sensores de la piscina, un error insignificante en el código, pero catastrófico en la realidad. La niñera recibió una llamada urgente de la farmacia para recoger una medicina que Daniel necesitaba esa misma tarde. En un lapso de fatal negligencia y exceso de confianza en la tecnología, dejó al bebé solo por 1 minuto, justo después de asegurarse de que las puertas del jardín estuvieran cerradas. Daniel era un bebé explorador, silencioso en su curiosidad. Había visto algo brillante flotando en la piscina, un pequeño pato de goma amarillo que había escapado de su canasta. Gateó, superando la delgada línea de seguridad invisible. Clara, mientras tanto, estaba en la lavandería subterránea, doblando una interminable montaña de sábanas egipcias. El zumbido de las máquinas llenaba el espacio, aislando cualquier sonido exterior. Arriba, Daniel se puso de pie, torpe pero decidido. El patito amarillo estaba justo al alcance, flotando más allá del borde de mármol. Extendió su mano, y el pequeño desequilibrio fue suficiente. Cayó al agua, sin salpicaduras. La forma en que el borde infinito estaba diseñado para absorber el agua tragó el sonido de la caída. El sensor, lento por el error del software, tardaría 10 segundos preciosos en registrar la anomalía y disparar la sirena. 10 segundos en un bebé de 18 meses son una eternidad. Clara estaba doblando una toalla cuando su mente, adiestrada en años de servicio silencioso, registró algo. No fue un sonido, sino una ausencia de sonido. La casa de Javier, a pesar de su inmensidad, siempre tenía un trasfondo audible. La música clásica suave, el eco del motor del aire acondicionado, el leve tecleo de la niñera en su tablet, o, más importante, el gorjeo intermitente de Daniel. Ahora, solo había silencio, un silencio profundo y antinatural en la planta superior. Una punzada de ansiedad, el instinto de una madre, se apoderó de ella. Dejó caer la toalla y corrió. Su ascenso por las escaleras de servicio fue una negación a la obediencia. Dejó atrás el mundo de las sombras y se lanzó al mundo del cristal. Llegó a la sala de estar. El sol golpeaba el mármol, revelando la inmensa extensión azul de la piscina. Vio el juguete, el patito amarillo, flotando cerca del borde, y un pequeño rastro de burbujas en el centro de la piscina. Daniel estaba a 3 metros de la orilla, hundiéndose lentamente, su pequeño cuerpo vestido con un pijama de seda azul. Su rostro, apenas visible bajo el agua, era de pura incomprensión. El grito silencioso que se ahogó en el pecho de Clara fue más aterrador que cualquier alarma. En ese instante, el sistema fallido de Javier finalmente reaccionó. Una voz metálica se encendió en el techo. Alerta de intrusión en la zona acuática. Activando protocolo de cierre automático. Un mecanismo invisible comenzó a extender la cubierta de seguridad, una gruesa lona de polímero que se movía desde el fondo de la piscina para sellarla por completo en 60 segundos, ahogando al bebé bajo la superficie.
El sistema había sido diseñado para evitar que cualquier cosa cayera dentro, no para salvar algo que ya estaba allí. Clara no pensó en Javier, no pensó en su trabajo, no pensó en su propia vida. Ella solo pensó en la vida flotando a punto de desaparecer. Clara no sabía nadar bien. En su pueblo, el río era caudaloso y traicionero, y le había inculcado un terror profundo al agua sin fondo. Su mente gritó la advertencia ancestral del peligro, pero sus pies no dudaron. Corrió hacia el borde, ignorando la alarma robótica que resonaba ahora en toda la mansión. El suelo de mármol estaba resbaladizo, pero ella se lanzó. Su salto fue feo, una zambullida desesperada y sin gracia. Cayó cerca del bebé, y bajo el agua, su terror al ahogamiento fue superado por la necesidad. El peso de su uniforme, empapado, se convirtió en una armadura de plomo, arrastrándola hacia abajo. Mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua, agarró a Daniel. El bebé, inconsciente y con la piel lívida, era sorprendentemente pesado. Clara lo levantó, usando sus últimas reservas de fuerza, pero la cubierta de seguridad ya se movía rápidamente. Las burbujas se multiplicaban en el agua. La lona se acercaba, creando una sombra aterradora sobre la superficie. Ella no podía llegar al borde opuesto. Su única oportunidad era la estrecha abertura del desagüe de emergencia, justo donde la cubierta se detenía para el mantenimiento. Nadando con el terror alimentando sus músculos, Clara empujó a Daniel hacia la abertura y luego, con la lona a centímetros de su cabeza, se sumergió y se deslizó bajo el mármol. Salió al pequeño canal de rebosadero, donde el agua era baja, con el bebé en sus brazos. Tosía, temblaba, y sus pulmones ardían. El grito metálico de la alarma fue lo que sacó a Javier de su burbuja financiera. Confundido y furioso por la interrupción de la seguridad que tanto pagaba, salió de su estudio. Lo que vio rompió su mundo de cristal. La piscina estaba cubierta, sellada, su superficie lisa y peligrosa. El arca estaba de luto tecnológico. Los sensores indicaban que la intrusión había sido eliminada. Luego, vio la escena junto al canal de rebosadero. Clara, empapada hasta la médula, con el cabello pegado a su rostro, estaba arrodillada sobre el mármol. Daniel, azul y sin vida, yacía inerte. Y entonces sucedió el acto que paralizó la voluntad de Javier. Clara, la señorita del trapo, quien solo sabía limpiar y ordenar, no dudó. Inició la reanimación cardiopulmonar. Dale like, suscríbete y comparte. Sus movimientos eran firmes, expertos y desesperados. Inclinó la cabeza del niño, le cubrió la nariz y le dio 2 bocanadas suaves de aliento. Luego, presionó el pequeño pecho con los dedos, rítmicamente. 1, 2, 3. La vida de su hijo, que valía millones, estaba ahora en manos de la empleada que valía un salario mínimo. Javier se acercó corriendo, tropezando con la alfombra persa, gritando un nombre que no podía pronunciar. Justo cuando estaba a punto de arrodillarse, Daniel tosió. Un gemido estrangulado, un chorro de agua salada, y luego un llanto débil pero real. Clara levantó al bebé, su propio rostro pálido y empapado de lágrimas. Lo abrazó con una fuerza desesperada. Javier se detuvo a 3 pasos. Vio a su hijo, recuperando el color, aferrándose al uniforme mojado y rasgado de la empleada. Los paramédicos llegaron en helicóptero, alertados por el protocolo de seguridad más básico, no por la alarma de intrusión. Se llevaron a Daniel para revisión y luego a Clara para tratar su hipotermia y agotamiento. Javier se quedó en el salón, solo, mirando la piscina sellada. El silencio de la tecnología fallida era ahora reemplazado por un silencio más profundo, el del alma. No estaba furioso, no estaba agradecido, estaba vacío. Su sistema de control total había fallado en el momento crucial. Todo su dinero, sus alarmas, sus sensores, habían sido impotentes. El único factor que había salvado a su hijo era un instinto humano, una voluntad de sacrificio que él no había comprado. Horas después, cuando Daniel estaba dormido y estable, Javier fue a la habitación de servicio donde Clara se recuperaba bajo una manta de emergencia. Se sentó en el borde de la silla. Su rostro, el rostro del magnate que dirigía mercados, era un lienzo de derrota. Clara, dijo, y por primera vez pronunció su nombre con total conciencia. «Señor Torres», respondió ella con la voz ronca, tratando de levantarse. «No se levante», dijo él. Su voz era un murmullo.
La niñera ha sido despedida, por supuesto, y el equipo de seguridad de la casa. Les pagaré para que se vayan. Ella asintió. Yo también me iré, señor. Entiendo. He roto las reglas de la seguridad. He puesto al niño en riesgo al ser vista en el canal. No, la interrumpió. Su mirada se encontró con la de ella, y no vio a una empleada. Vio a una heroína. Usted no violó la seguridad. Usted fue la seguridad. La vida de mi hijo estaba en su corazón, no en mi código. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró el vacío del océano. Me ofrecerá un cheque. Me dirá que le debo una fortuna, y yo le pagaré. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué hago yo con mi vida? Volvió a mirarla. Usted arriesgó su vida, a pesar de su miedo al agua, a pesar de las consecuencias. ¿Por qué lo hizo? Clara sonrió débilmente. Señor Torres, cuando uno ve a un niño, no ve al hijo de un millonario. Solo ve a un niño. El dinero no es nada cuando hay que respirar por alguien más. Yo lo hice por amor a la vida, que es lo único que nos hace iguales. Javier se quedó en silencio. El mismo silencio que había querido comprar con su mansión se convirtió en su castigo y su revelación. Extendió la mano, no con un cheque, sino con una llave. Hay una cabaña en el acantilado, más abajo. Es tranquila, tiene jardín. Sus padres y usted pueden vivir allí, sin alquiler. Y en cuanto a su trabajo, usted ya no limpiará ni doblará sábanas. Quiero que se quede aquí. Será la jefa de cuidado personal de Daniel. Su trabajo es ser humana. Es recordarme lo que vale la pena y asegurar que mi hijo nunca más se sienta solo. Necesito el calor que usted trae, Clara. No tiene precio, pero lo aceptaré como una deuda de por vida. Clara aceptó la llave, no por la cabaña, sino porque por fin el millonario había visto su valor más allá de la nómina. El silencio entre ellos se convirtió en un pacto inquebrantable de gratitud y humanidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.